teníamos que determinar la superficie de la huella, de esa impronta que dejaba en el material el penetrador. Que después, bueno, esa superficie la colocábamos en función de los diámetros de la bolilla y de la impronta o de las diagonales, fuera Brinner o Vickers, era a los fines de simplificar y de poder hacer más fácil la operatoria, ya que con esos valores uno iba a tablas, con el valor de la carga, el valor del diámetro de la bolilla y con los diámetros de la impronta determinaba la dureza de tablas. Y de igual forma en Vickers, con el diámetro de la carga y el valor que adoptaba la diagonal de esa impronta, recuerden que en uno la impronta era un casquete esférico, y en el otro era un tronco de pirámide de base cuadrada. Entonces de ese cuadrado determinábamos las diagonales, hacíamos el promedio, y eso era lo que se empleaba para determinar la dureza en función de la carga. Había un factor para no hacer la cuenta, directamente ya eso estaba tabulado. Ahora vamos a ir a la dureza Rowell. La gran diferencia de la dureza Rowell, ¿cuál es? Es que acá lo que vamos a medir es la profundidad de la huella, o sea, cuánto penetra, cuál es el valor en profundidad que penetra ese penetrador, que puede ser de dos formas. Puede ser una bolilla esférica o un cono de diamante. La bolilla esférica es de acero, de distintas medidas, puede ser de 1/8 o de un 16avo de pulgadas, aceros templados. Y si no, un penetrador con una punta de cono de diamante con 120 grados en el vértice. ¿Cómo medimos la dureza acá? Bueno, vamos a hacer penetrar esos penetradores, esa bolilla, o sea, el cono de diamante, en dos pasos. En un primer paso aplicamos una carga inicial que va a ser la misma para todos, de 10 kilos. Y luego aplicamos la carga de ensayo. Retiramos luego de un tiempo de aplicación de 60 segundos de esa carga de ensayo, la retiramos, manteniendo esa carga inicial de 10 kilos, y vamos a medir la profundidad a la cual ha penetrado ese penetrador. Entonces, en función de eso, vamos a obtener un número que va a estar dado directamente en el dial de la máquina. La máquina tiene este reloj analógico, esto es esto que está acá. Entonces, acá es la base donde va a ir la pieza que yo quiero ensayar, y acá va a ir el penetrador. Entonces, yo voy a aplicar esa precarga, que es para todos, de 10 kilos, y después aplico la carga de ensayo. Acá la aplico ¿cómo? Con una palanca, una levita que hace que paulatinamente se vaya aplicando esa carga y se la mantenga 60 segundos. Y luego de esos 60 segundos se la desaplique. Una vez que se desaplicó esa carga, automáticamente acá en el reloj analógico la aguja va a quedar en una posición. Y bueno, esa posición va a ser representativa del valor de dureza que yo estoy midiendo. O sea, es un ensayo mucho más rápido, mucho más versátil, ya que no necesito medir ni el diámetro de una impronta, ni las diagonales de una impronta, un tronco de cono, sino que directamente en un reloj analógico yo voy a obtener un número que es representativo de la dureza Rowell, lo cual lo hace mucho más rápido, más versátil. Aparte tiene la posibilidad de, con los tipos de penetradores y de cargas que se le pueden aplicar, abarcar prácticamente la gran mayoría de los materiales que podemos encontrar en la industria. Bien. Acá vamos a tener el dibujo de lo que sería el penetrador Rowell
con punta de diamante. O sea, no es todo de diamante el penetrador, simplemente la parte de diamante es esta parte más clarita, donde este ángulo del extremo, esto es un cono circular, y que tiene en la punta 120 grados. ¿Cómo podemos hacer en los ensayos? Bueno, haciendo una combinación ya sea de bolillas de diámetros de 1/16 o de 1/8 o el cono de diamante. Fíjense en que siempre este 10 que estamos indicando acá es esa carga, esa precarga, esa carga inicial que vamos a aplicar. Y luego hay un más y otro número. El segundo número sería el valor de la carga de ensayo. Fíjense en que cuando yo aplico la carga de ensayo, en realidad no estoy aplicando 50 kilos, sino que estoy aplicando los 10 que había aplicado inicialmente, más la carga de ensayo. Luego de transcurrido ese tiempo, se retira esa carga de ensayo y vuelve a quedar esa precarga de 10, y ahí es donde hace la medición de la profundidad del equipo. ¿Cómo determino las distintas durezas? Bueno, por la combinación de conos y cargas. Las cargas de ensayo pueden ser 3, que pueden ser de 50, de 90 o de 140 kilos. Son las 3 cargas que va a haber. Y combinados con los penetradores de bolilla de 1/16 y de 1/8, y con el penetrador de cono de diamante, nos dan toda una serie de escalas que quedan acá determinados con la letra H de dureza, hardness, R de Rockwell, y A está indicando el tipo de combinación de cargas y penetrador. Entonces, la dureza, si yo mido algo y dice HRA, esto me está indicando de que estoy utilizando un cono de diamante y que la carga de ensayo es de 50 kilos. Por ejemplo, la más común en el taller, que es la que se utiliza para medir los aceros templados, aceros de herramienta, porque es la que tiene la escala que puedo medir mayor dureza, es la Rockwell C, sería esta HRC. Esta, cuando uno dice medimos en Rockwell C, ya el solo hecho de decir que es C está indicando de que la carga de ensayo es de 140 kilos y que estoy usando un penetrador de cono de diamante. La carga total, vuelvo a reiterar, en el momento de aplicación de la carga no es 140, sino que es 140 más los 10 kilos que yo había aplicado inicialmente. Entonces, de acuerdo a la escala que sale de esa combinación, voy a tener Rockwell A hasta Rockwell K, que son las distintas escalas que yo puedo encontrar. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, un poco lo había anticipado, pero bueno. Yo acá estoy haciendo el ejemplo con el cono de diamante. Tengo la pieza a ensayar, yo acerco mi penetrador de diamante hasta que haga contacto con la superficie. Una vez que hace contacto con la superficie, manualmente, o sea, yo accionando una manija que tiene el equipo, le aplico la carga de 10 kilos, de forma tal de que penetre dentro del material por la aplicación de esos 10 kilos. Entonces me va a generar este plano A que está a una cierta profundidad, que guarda relación con ¿qué? Con esos 10 kilos que yo apliqué. Luego, ¿qué hago? Le aplico la carga de ensayo. Supongamos que es Rockwell C, y entonces le aplico 140 kilos. Entonces, a los 10 se le suman esos 140 kilos. Eso van a ver creo que los videos, a un costadito, se abre un compartimiento y se van colocando distintas pesas que van dando los distintos pesos, ya sea los de estos pesos que yo les había mostrado acá, 50, 140, 90, que se los puede ir colocando, y entonces luego, a través de una manivela y un sistema de levas, se va aplicando esa carga de 140, de forma tal de que luego de aproximadamente 15 segundos, queda aplicada esa carga de 140 con la de 10, y eso produce que el penetrador
ingrese ahora hasta esta posición, que sería la posición que genera este plano B. Luego de esa aplicación de 60 segundos, automáticamente esta carga se elimina, o sea, se quita, y sobre el material queda la carga de 10. Siempre el material tiene una cierta recuperación elástica, recupera algo. Entonces, por esa recuperación elástica es que el penetrador no queda, luego de quitada la carga, en la posición B, sino que va a una posición C. Y bueno, la diferencia entre la posición C y la posición A, que sería la de referencia, me está indicando cuánto penetró el penetrador dentro del material. Cuanto más grande sea esa diferencia, ¿qué va a ser? El material va a ser más blando. Cuanto más pequeña es la diferencia entre A y C, más duro va a ser el material. Entonces, acá, este E que está acá, este E, que es representativo de esta cota que está acá, que sería la diferencia entre el valor de C menos el valor de A, que sería la referencia. Bien, acá hay otro dibujo que es un poquito lo mismo que lo anterior, pero quizás pueda clarificar un poco más lo anterior. Acá el penetrador, seguimos suponiendo que es cono de diamante. Acá el 1 representa los 120 grados, el 2 que es la punta es de diamante. Acá el número 6, esto que está más oscuro, sería la superficie del material que yo voy a ensayar. Esto es la superficie. Eso negro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo aplico, una vez que esto lo bajo y hace contacto, yo me voy a dar cuenta en ese reloj analógico que la aguja se mueve. Bueno, entonces manualmente le empiezo a dar cargas de forma tal de que hay un relojito más chiquito que cuando da una cierta cantidad de vueltas me indica que he llegado a los 10 kilos. O sea, volvamos acá. Este relojito pequeñito, o sea, cuando yo hago contacto, esta aguja se mueve, me da la pauta de que hizo contacto. Entonces después, manualmente, con esta manija, le voy dando de forma tal de acá a acá se genere una cierta cantidad de vueltas, de manera tal de que quede en una posición. Cuando logro eso, voy a obtener los 10 kilos. Entonces, lo hice y llegué acá. Penetré y logré, y apliqué esos 10 kilos que era la carga inicial. ¿Y esa carga para qué la aplico? Uno, para fijar el material. Otro, ¿para qué? Para independizarme de la rugosidad de la superficie. Este es un ensayo que no necesita tanto pulimento de la superficie como en el Bicker o en el Brindle. Sí, Leonel. Perdón, profe, yo entré tarde. No te escucho, Leonel, más fuerte, por favor. ¿En qué tipo de acero está haciendo el ensayo? No te escucho, Leonel. A ver, pará un minuto. A ver, puede ser que sea yo que no... Dame un segundo. Si soy yo que tengo bajo el volumen. A ver, si ahí te escucho mejor. A ver, habla ahora, por favor. Ahora, hola, ¿se escucha? Ahora sí te escucho un poco mejor, sí. Lo puse al máximo. Ok. Pero Está bueno. bien. Es que yo había... ¿En qué tipo de acero está haciendo el ensayo? Eso no... Supongamos que es un acero templado, porque estamos haciéndolo con el cono de diamante,
lo estamos haciendo el Rockwell C, que es para materiales duros. Entonces, un acero templado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, gracias. Leonel? Sí, sí, para saber más que nada en qué tipo de acero se hace. O sea, vos podés hacer distintos materiales. Los distintos materiales dependen de qué. Evidentemente, vos vas a hacer un aluminio y no vas a hacer en Rockwell C. ¿Por qué? Y porque cuando vos hagas toda la operatoria y quieras medir en el relojito te va a medir -10. O te va a medir 0. Entonces, ¿por qué? Y porque evidentemente estás midiendo en una escala que no corresponde. Entonces tendrás que pasar a Rockwell C, de Rockwell C tendrás que pasar a Rockwell B o a Rockwell A, ¿me entendés? Muchas veces cuando uno desconoce la dureza superficial del material, cuando uno la desconoce, yo te digo, toma, ensayame este acero. Y como me preguntaba vos, ¿qué acero? ¿Qué sé yo? ¿Qué está templado? No sé, qué sé yo, no sé, medime la dureza. Y bueno, por lo general, lo que se suele hacer, y yo lo desconozco. Y bueno, empiezo con la escala, la top, la que me permite medir lo más duro, que es la C. Si ensayo con la C y obtengo un valor que me da 1, 2, o sea, de 20 Rockwell C para abajo, y ya la norma dice que ese ensayo no es válido, porque estoy ensayando en el último tercio de mi escala. Entonces tengo que pasar a otra escala. Y bueno, paso a la escala que me mide en Rockwell B. Y mido. Y capaz, bueno, hago la medición en Rockwell B y me da 80 Rockwell B. Entonces sí. ¿Me entendés? ¿Cómo sería la operatoria? Con el resto, ¿va? Gerardo. Sí, Eso le iba a decir, que había dejado de compartir pantalla. sí, ahora volví. No sé, Leonardo, te había preguntado si ahora con esto le quedó más claro o no, o a alguien le suscitó alguna otra duda. No sé, Leonardo, que por lo menos diga algo para... O al menos yo Leonardo. entendí. ¿Eh? Al menos a mí me quedó claro. Bueno, Leonardo, bárbaro. Entonces, ¿en qué estábamos? Que aplicaba esta carga de 10 kilogramos con la operatoria. Penetra el cono hasta esta posición, o la bolilla, depende de la escala. En este caso, lo estamos haciendo con el cono. Penetra y me define este plano, que está acá, este plano, que va a ser mi plano de referencia. Esto que está acá, vamos a colocar. Este es mi plano de referencia. ¿Cuál es el plano de referencia? Este que está acá. Que se obtuvo cuando le apliqué la carga de 10 kilos. Ahora, ¿qué hago? Una vez, o sea, mi plano de referencia es lo que hace que la pieza quede sujeta y es la que, de alguna forma, digamos, obvio la terminación superficial. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, Rockwell no necesita un pulimento como en el Vickers o en el Wiener, que sí, para poder determinarla, necesito que esté pulida la superficie. Acá, con que la superficie esté medianamente limpia, está bien, puede tener cierta rugosidad que no va a dar ningún problema, ya que esa rugosidad que puede tener la compenso ¿con qué? Con esta penetración inicial. Entonces ahí defino mi plano de referencia. Una vez que está esto, ¿qué hago? Aplico la carga. Y acá, si corro esto, se ve que le estoy aplicando esta carga que estaba acá, 10 kilos. Esta es mi carga inicial, ¿sí? Ahí, 10 kilos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar acá la otra carga, la carga de ensayo, que en este caso son 140 kilos. Entonces, la carga total que va a alcanzar, ¿cuánto va a ser?
va a ser 10 más 140 igual, no sé por qué apareció tanto 150 kilogramos. Esta sería mi carga F. Esta sería la carga F. Esto es esta carga F. Esta es esta carga que está acá. Y esta carga es esta F1. Aplico, se mantiene 60 segundos. Por la aplicación llego a esta profundidad. Luego de los 60 segundos se quita automáticamente esta carga de 140 kilos, o sea, sigue manteniéndose la carga de 10. ¿Y qué pasa? Hay todo material, luego de deformarlo plásticamente, sufre siempre una pequeña restitución elástica, que puede ser más o menos de acuerdo a que sea más duro o más blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El penetrador, en lugar de quedar en esta posición, por esa deformación elástica, sube, se mueve, tiene un pequeño desplazamiento. Entonces, ahora lo que mido, ¿qué es? Es la diferencia entre mi plano inicial y este plano final. Esto 8 es lo que acá queda definido como es. Volvemos acá. Esta sería la superficie del ensayo de la probeta, mi línea de referencia. Acá apliqué en 6 la precarga de 10 kilogramos. Acá 7 apliqué, a esos 10 le apliqué los 140. Llegué hasta a esta posición y luego, ¿qué es lo que hago? Quito la carga de 140 y por la restitución elástica, el penetrador queda ahora en esta posición. Queda acá en la posición 8. Evidentemente, yo lo que tendría que medir es esta distancia, E, que es lo que realmente penetró el cono de diamante. Ahora fíjense en una cosa. Si yo mi línea de referencia o mi plano de referencia lo tomo como 0, ¿qué va a pasar? Que si el material es duro, esta penetración, ¿cómo va a ser? Va a ser pequeña. Me va a dar un número relativamente pequeño. Si en cambio el material es blando, este valor de va a ser mayor. En el caso anterior, ergo me va a dar un número mayor. Con lo cual estaría generando un contrasentido. Durezas más blandas, número más grande, durezas más duras, número más pequeño. O sea, va contra la lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi plano de referencia no es el 0, no es el inicio de mi escala de medición, sino que es mi fondo de escala, es mi fin de escala. O sea, la escala en la cual yo mido con el cono de diamante va de 0 a 100. Entonces, este plano de referencia no es el 0 de la escala, sino que es, ¿qué cosa? Es el 100, está indicando 100. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este valor E, ¿cómo lo voy a obtener? Como la diferencia de 100 menos E. O sea, esta distancia, este valor de dureza, acá, la vamos a llamar HR. HR, C. ¿Cómo la voy a obtener? De la resta de mi fondo de escala, que son los 100, menos este valor. Y bueno, eso lo hace automáticamente la máquina. Y me va a dar un número, que va a ser un número grande si la dureza es elevada, o un número pequeño si la dureza es baja. ¿Qué representa este 0,2 milímetros? Bueno, es el recorrido que tiene el penetrador en esta escala. En esta escala, el penetrador puede recorrer 2 décimas de milímetro. Y dentro de esas 2 décimas de milímetro que puede recorrer el penetrador, están divididas en 100 divisiones. Y esas divisiones van a tener un número que es proporcional a la distancia que está respecto de esa línea de referencia.
¿Se entendió el concepto? No sé, ¿hay algo en el chat? Sí, profe. No, bueno, vale. Sí, se entendió. Bien, entonces, directamente la dureza, que es E, que es el valor total de la escala, menos eso que había penetrado. Que es un poquito lo que yo les dije anteriormente. ¿Qué características tiene? Bueno, que siempre lo que se busca es que la superficie esté plana, esté medianamente limpia, sea lo más homogénea, libre de óxidos, aunque esto es relativo, porque la cascarilla de la laminación, no sé si es una planchuela, se lo puede ensayar, no hay problema, no es necesario quitarla por el hecho de la colocación de esta precarga que yo les había explicado. Que no tenga aceites, buscar que apoye correctamente sobre la mesa, o sea que las caras de apoyo sean paralelos, que no quede haciendo juegos, porque cualquier movimiento en falso, si estoy trabajando con el diamante, recuerden que el diamante, si bien es muy duro, es extremadamente frágil. Cualquier pequeño golpecito, cualquier falso contacto puede hacer que se rompa. Si se rompió el diamante, chau penetrador, que sale sus buenos pesos. Bueno, las cargas siempre aplicadas en forma perpendicular a la probeta y, como les dije, que no se mueva, que no haga un juego de forma tal de que pueda generarse que se zafe la probeta en el instante de aplicar la carga y que pueda romperme el penetrador. Siempre el espesor, o sea, siempre acá, el espesor tiene que ser superior a 10 veces la penetración, o sea, tiene que superar esos 0,2 10 veces, o sea, tiene que tener como mínimo 2 milímetros. Si estoy trabajando en Rockwell C, ¿no? Si las piezas son cilíndricas y tienen un diámetro menor de 30 centímetros, de 30 milímetros, perdón, bueno, la curvatura puede generar, no es que puede, necesita que se la corrija por ese radio de curvatura. Entonces, de tablas de gráficos se la puede corregir. Y como siempre, la determinación de la dureza es el valor de 3 mediciones hechas en 3 lugares distintos, ¿no? O sea, no siempre separados entre sí, de forma tal de tener una idea de toda la superficie que yo estoy ensayando. Bueno, acá tenemos un resumen de todas las durezas. No me voy a... Y antes de continuar, vamos a hacer un pequeño trabajito como para que lo piensen ustedes. Supongamos que yo tengo un material que es 0,8% de carbono. Es un acero eutectoide. Fue enfriado lentamente en el horno y quiero medir la dureza. ¿Qué tipo de dureza le harían para determinar? Escucho. Vamos, chicos. Si alguien escribe en el chat, los leo. Sean tímidos. Es una pregunta de examen. Profe, si se enfrió lentamente, la superficie no debería estar tan dura, pero yo igual debería probar con una punta dura para que es preferible que se me dañe la pieza y no romper la punta de ensayo, ¿verdad? Sí, pero yo ya te estoy dando la pista, te digo que es un acero 0,80% de carbono, con lo cual ya sabemos que es un acero que va a ser relativamente blando, porque lo único que tiene es perlita. ¿Sí? Claro, por eso yo sé que no está muy duro, pero como Bien, al no... ahora yo te doy una pregunta. Sí. Perlita, bien. Y esto para que todos lo piensen. Perlita, la perlita eran láminas, ¿no? Láminas. Láminas de alfa. Alfa. Y esto, cementito.
Yo hago una pregunta. Si yo quiero saber la dureza de esto, ¿qué lo voy a hacer? Le voy a aplicar Rockwell, Vickers o Brin. Lo que pasa es que si le aplico Rockwell, yo no sé si es homogéneo, o sea, yo tengo láminas, y yo no sé si estoy agarrando el centro de la lámina o entre lámina y lámina. Quizás tendría que ser una prueba superficial, me parece, no de penetración. Bueno, tenés una idea vaga, pero idea. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aplico Rockwell C, que es cono, ¿el cono qué me va a hacer? Me va a hacer algo que es algo muy puntual. Y el Vickers más todavía, porque es más chiquita la impronta. Entonces, si yo ensayo acá y aplico, tengo la suerte de que caigo acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar que el material es extremadamente blando, porque estoy midiendo la perrita. Si en cambio caigo justo acá, me va a dar que el material es extremadamente duro, porque mido la cementita, que es muy duro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que medir con algo que me integre todo esto. ¿Y qué es lo que me integra todo esto? La bolilla del primer. Entonces, si yo tengo que ensayar un material que es heterogéneo como este, que tengo este tipo de estructura, ¿y qué es lo que voy a tener que hacer? Y lo voy a tener que ensayar con el Greener. Si ustedes se fijan, en todos lados, cuando les dicen la dureza de la perlita, se la están dando en brina. Dice que tiene de 120 a 100, hasta 300 brinas. ¿Y de qué depende el 120 o el 300? Y depende del tratamiento, de la velocidad de enfriamiento que haga que estas láminas sean más gruesas o más finas. Entonces, ¿qué pasa? Yo enfrié muy lentamente, estas láminas van a ser muy gruesas. Cuando yo acá le ponga mi bolilla, ¿qué voy a estar haciendo? Y voy a estar tomando un promedio de ¿qué? De todo esto. Como que mi bolilla, cuando cae, cae acá. Y entonces hago un promedio entre lo duro y lo blando y eso me dará 120, 130 brinas. Si en cambio ahora lo enfrié más, con una velocidad un poco más elevada, le hice un normalizado, ¿qué pasa? Estas láminas se vuelven más finitas. Entonces, al volverse más finitas, en esta misma unidad, en la misma superficie de bolilla, ¿qué voy a tener? Voy a tener más área con cementita. ¿Por qué? Porque las láminas, al ser más finitas, me van a entrar más láminas. ¿Y entonces qué me va a dar? Me va a dar que el material es más duro, entonces voy a estar en los 300 gritos. Entonces necesito medirlo con este tipo de bolilla. Porque si no, todo el mundo diría, bueno, lo mido todo con el Rockwell, que es rapidísimo y me lo da. Sí, también con el Rockwell lo puedo medir, pero no con el de cono de diamante. Lo podría medir con el Rockwell B, con el Rockwell, que es una esfera. Entonces sí, ahí también me estaría dando esto, me estaría integrando la superficie. ¿Por qué? Porque la esfera tiene una deformación plástica mucho más grande que la punta del Vickers o la punta del cono de diamante. ¿Se entiende? Ahora sí, si yo te digo que este material está templado, y sí, evidentemente, ni se te ocurra ponerle la bolilla, ¿por qué? Y porque puede ser de que el material sea más duro que la bolilla de tu penetrador Brinell y te la empieza a deformar. Y entonces, ¿qué pasa? Deformaste la bolilla y bueno, la vas a tener que cambiar. En cambio, los penetradores estos de cono de diamante no van a tener ningún problema. Y como la estructura va a ser toda martensítica y toda de aguja muy fina, y bueno, caigas donde caiga, vas a tener siempre la dureza de la martensita. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Igual forma, yo tengo una fundición gris. ¿Y la fundición gris qué tiene? Láminas de grafito. Y bueno, ¿con qué la voy a ensayar? Brinell, Vickers o Rockwell. Y bueno, evidentemente con la que
Con la que no puedo ensayarlo es con Vickers. ¿Por qué? Porque es un puntito. Entonces, si justo con ese puntito caigo donde hay una lámina de grafito, soné, me va a dar que es 0. Si justo caigo donde tengo una lámina de cementita de la ley de Burita, me va a dar que tiene una dureza extrema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, tengo que usar algo que genere una deformación plástica importante, como ser una bolilla del Brinner o una bolilla de Rockwell adecuada, que puede ser de la escala B, y con eso medirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me integra todo, me integra esa heterogeneidad de microconstituyentes que tengo. Porque tengo microconstituyentes muy duros, muy blandos, y otros que son polvillo. Entonces, de esa forma, lo puedo hacer. Bien, ¿cómo se determina la dureza? Bueno, es el número que yo voy a obtener de la máquina. Lo represento con la X. La H de dureza. R de Rockwell. Y un número, una letra que es representativa de la escala. C es la de cono de diamante y carga de ensayo de 140 kilos. Es la que se utiliza para medir los materiales más duros. Un acero templado y revenido, por ejemplo. Bueno, vamos a ir al último tipo de ensayo de dureza. Este es un ensayo de dureza dinámico. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a medir nosotros, ¿qué es? Es la reacción elástica que genera el material que yo quiero medirle la dureza al hacerle caer desde una cierta altura una bolilla que es el percusor, y lo que yo voy a medir, ¿qué es? Es el rebote de esa bolilla luego de haber impactado sobre la superficie que yo quiero medir. El aparato es muy sencillo, el esclerómetro. Tiene un tubo de vidrio de 300 milímetros, acá tiene una escala que tiene 140 divisiones, puede ser una bolillita, o puede ser, como en este caso, un percusor con esta forma. Esto se lo traba en esta posición y se lo suelta. Entonces esto va a caer, porque acá tiene una cierta energía potencial con respecto a la muestra, que es esto va a caer. A medida que cae, disminuye la energía potencial y aumenta la energía cinética. En el instante que va a tocar a la muestra, toda esa energía potencial se transformó en energía cinética. ¿Y qué pasa? Esa energía cinética entra o se relaciona con la muestra de manera tal de que la muestra va a absorber parte de esa energía cinética. ¿Para qué? Para producir una pequeña, o va a producir una deformación acá en la superficie de contacto, y parte de esa energía le va a quedar al percusor, que va a rebotar. Entonces el percusor va a llegar a una cierta altura. Cuando llega a una cierta altura queda detenido ahí, y entonces mido, en la escala, digo, 50 dureza en dureza shock. Acá podemos verlo nuevamente. Acá yo voy a tener una cierta energía, que es el peso de ese percusor por la altura H0. Acá abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá, en esta posición, en la posición en la que el percusor rebota, ¿qué voy a tener? Voy a tener una energía final que va a ser igual a ¿qué? Al peso del percusor por H1 o HF. La diferencia entre estas dos energías, o sea, yo acá voy a tener un cierto delta de energía. O sea, evidentemente por el principio de conservación de la energía no se destruye ni se pierde, sino que se transforma. Y bueno, esa transformación de energía, ¿en qué se gastó? Fue el trabajo, ¿para qué? Para generar una microdeformación, una deformación que puede ser plástica sobre el punto de contacto del percusor, que es muy pequeñita, pero que para producirse tiene que absorber parte de esa energía
que traía la bolilla o el percusor. Y entonces, si absorbe mucho, ¿qué va a pasar? Esta altura HF va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque absorbió mucho para deformarse, entonces quedó poca para rebote. Si el material es más duro, ¿qué va a pasar? Y no va a absorber energía para deformarse, y entonces va a tener el percusor más energía, ¿para qué? Para subir más alto, y entonces esta altura H final va a ser más elevada. Y entonces de esa forma puedo con este aparato, que es el esclerómetro, se llama así, si no se lo comenté, puedo medir dureza. Tiene una ventaja este durómetro, que es que prácticamente las marquitas que deja son imperceptibles. Si bien en el Vickers tiene una improntita muy pequeña, por las cargas y demás, con este prácticamente es imperceptible, no se ve. De hecho, muchos consideran este tipo de ensayo como un ensayo no destructivo. ¿Por qué? Porque no destruyo. Yo lo puedo hacer sobre una pieza terminada, quiero medir la dureza, y se lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque este brazo yo lo puedo girar y puedo hacer que caiga directamente sobre la pieza que quiero ensayar. Entonces, ¿alguien quería preguntar algo o me pareció? No, justo lo dijo recién, justo lo aclaró. Bueno. Lo que no era no destructivo. O sea, hay gente que lo considera, pero como toda la vida está dentro de los ensayos destructivos, se lo engloba dentro. Pero, ya les digo, hay una tendencia a decir de que esto es un ensayo no destructivo, con buen criterio. ¿Por qué? Porque la marca es imperceptible. Muchas veces uno hace el ensayo y dice, ¿ensayaste? Sí, es el ensayo. Y uno mira y no encuentra la marca. Es muy difícil de encontrarla. Por lo general, esa marca es tan imperceptible que no altera en nada las características del material. Cambio, qué sé yo, con los Vickers y todo, si bien genera una pequeña improntita, y bueno, esa improntita de alguna forma puede en un futuro ser un concentrador de tensiones y puede llegar a traer un dolor de cabeza, ¿no? Con el Brinner ni qué decir. Profe, una consulta. Mucho más práctico. Sí. No sé el rebote, ¿no? La apreciación del rebote, ¿es netamente visual o hay algún sistema o algo que...? Esto tiene un sistema que lo traba en esta posición. Un dispositivo que lo subo y lo trabo ahí. Y luego, cuando cae, ese mismo sistema me lo traba en la posición a la que llegó. Queda ahí trabado, indicándome, o sea, esto hace esto. Perfecto. Esto rebotó y llegó hasta acá ese percusor. Entonces, por lo general, llegó hasta acá. Entonces, queda ahí quieto. Entonces yo puedo medir, por lo general, se mide con el plano este de acá arriba, mido y digo, bueno, este número era, qué sé yo, 100. Medí 100 short. ¿Se entiende? Queda fijo. Después yo lo puedo con otro sistemita soltarlo y llevarlo a la posición inicial. ¿Sí? O sea, queda fijo. No es que es visual, que uno tiene que estar mirando a ver qué dio o sacándole una foto instantánea para ver la artillero. No. Queda fijo en esa posición. ¿Sí? ¿Estamos bien? Quedó... Sí, gracias. Bien. Si hubiéramos hecho el ensayo en laboratorio, si bien no lo hacemos, el laboratorio de mecánica tiene un esclerómetro que no funciona del todo bien, pero bueno, hubiera sido un poquito más claro a los efectos de verlo. O sea, la bolilla cae y la bolilla también, después de rebotar, queda en la posición final del rebote. Pero bueno, no sé por qué no lo usan o dicen que está... Profe, una pregunta. Sí. Más allá del material, en tema de costos, ¿cuál es conveniente o cuál es más caro? Todos son equipos caros, todo depende qué es lo que vas a hacer vos, a qué te vas a dedicar, qué es lo que vas a hacer. O sea, hay que hacer un análisis de qué es lo que voy a hacer. Tengo que ensayar piezas terminadas,
Y bueno, capaz me resulte, por lo que acabo de decir, conveniente hacer una dureza yo. Capaz tengo que ensayar capas de cementada. Y bueno, tendré que usar un ensayo usando el Vickers, que se utiliza para eso. O tengo que ensayar la dureza en fundiciones grises. Y bueno, tendré que hacer el ensayo con Brinner. O sea, todo depende qué es lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Quizás lo más versátil, si yo tengo una industria y tengo que medir dureza así de materiales en forma más errática, y capaz un durómetro Rockwell completo, con todas las bolillas y con el cono de diamante. Entonces, bueno, si tengo que ensayar un material blando, pondré las bolillas y ensayaré en una escala B, en una escala D o en una escala E. Y si tengo que ensayar, qué sé yo, un material templado, lo haré en la escala C. Eso es un poquito, pero todos los equipos son equipos en la Argentina caros. Eso es la respuesta, ¿no? No sé si eso era... Sí, está bien, gracias. O sea, depende un poco de a lo que te vas a dedicar o qué es lo que vas a hacer. O sea, vos tenés que controlar, qué sé yo, cilindros de laminación. Tenés que medir la dureza en cilindros de laminación. Y bueno, yo te digo, hacer la dureza yo. ¿Y por qué? Porque como no deja impronta, porque en un cilindro de laminación, yo le hiciste un pequeño puntito, ese puntito se te transmite a lo que vas a laminar y te va a quedar una marquita. A su vez, si la tenés que sacar, esa marquita, que es material del cilindro de laminación que estás desperdiciando. Acá con y bueno, vos podés tomar la dureza antes de rectificarlo, capaz, y es imperceptible. Cuando lo rectificaste, hiciste un rectificado normal y no tenés problema. En cambio, si capaz lo hubieras hecho un Vickers y te queda la improntita y se la tenés que borrar. Entonces, depende de lo que vos tengas que ensayar. Bueno, como siempre, la superficie plana, tiene que estar limpia, pulida, como para que no haya restos de aceite, ningún elemento que pueda de alguna forma enmascarar ese rebote, ser perpendicular para que la componente del rebote sea neta, y siempre se dice que el ensayo está compuesto por tres diferentes mediciones en tres lugares distintos. Y acá muchas veces está la viveza criolla de decir, lo puse acá, lo ensayo una, lo ensayo dos, lo ensayo tres, lo ensayé 3 veces en el mismo lugar. Y si me ensayaste 3 veces en el mismo lugar, seguro que entre la primera y la última medición vas a tener una diferencia bastante significativa. ¿Por qué? A esta altura ustedes están en condiciones de decir por qué. Si yo hago los 3 ensayos en el mismo lugar, no lo corro. La primera me da un valor, la segunda me da otro valor y la tercera otro valor. Y yo te digo, ya te digo por el conocimiento, la tercera va a ser la más grande de todas. La segunda va a ser mayor que la primera, pero más chica que la tercera. ¿Por qué? Chicos, la acritud, el endurecimiento por deformación plástica. Cada golpecito genera una micro deformación plástica. Entonces, ese puntito donde impactó la bolilla, se endureció. Le hago la segunda caída, hay otra micro deformación plástica, que se suma a la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez el material se vuelve tiene más acritud. Entonces, al ser más agrio, por decirlo así, el material se vuelve más duro. O sea, es el endurecimiento por deformación plástica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sí o sí, como genera esa micro deformación plástica, lo tengo que correr, porque si no,
entre una medición y la otra va a haber un error por el endurecimiento de esa superficie, por ese pequeño golpecito del penetrador. Bueno, acá un poco lo que hablamos antes, que permite medir la dureza en piezas terminadas, que por eso muchos lo consideran un ensayo no destructivo. Pero bueno, como la dureza es un ensayo destructivo, las otras en general, entonces a la dureza short se le incluye dentro de esto. Recuerden que acá siempre tienen algún videíto, estos, para los que, creo que lo dije, pero lo vuelvo a reiterar, siempre hay videitos de YouTube referido a esto, algún ensayito, algo como para que ustedes lo puedan ir viendo y ir generando, quizás que se le vayan las dudas o generar nuevas dudas que las pueden preguntar sin ningún tipo de inconveniente. Ensayos dinámicos. En los ensayos dinámicos, ¿qué pasaba? Bueno, la carga, los anteriores, siempre la carga, salvo en el short, la carga yo la aplicaba en forma lenta y paulatina, con una cierta velocidad establecida por la norma. Y esa velocidad yo nunca la superaba. En los ensayos dinámicos yo la carga la aplico o instantáneamente, a través de un golpe, un impacto, o esa carga varía en intensidad, en dirección, en sentido, en el tiempo. Es una carga variable. Entonces, esos son ensayos dinámicos. Dentro de los ensayos dinámicos, nosotros vamos a ver el ensayo de impacto, o también conocido el ensayo de flexión por choque. ¿Qué me permite a mí determinar este ensayo? Es el comportamiento de ese material frente a cargas dinámicas, fundamentalmente frente a cargas que yo las aplico en forma instantánea, a través de lo que podría ser un impacto, un golpe. Y eventualmente también ver cómo se comporta ese material cuando la temperatura va bajando y baja de la temperatura ambiente. Vamos a ver que muchos materiales, su comportamiento cambia radicalmente cuando estamos a muy bajas temperaturas. ¿Por qué se llama flexión por choque? Y porque la rotura del material se va a hacer por un esfuerzo de flexión. ¿Y por qué choque? Y porque le vamos a aplicar la carga a través de un golpe, de un choque, de un martillo que cae desde una cierta altura, que golpea a esa probeta que tiene una entalla, de forma tal de que, de ponernos en el estado más desfavorable, de forma tal de obligar a que esa probeta, por el golpe, el impacto, se rompa. ¿Por qué? Porque generamos un estado de tensiones triaxiales en el vértice de la impronta, y ese estado genera una fisura que va a ser la que produzca la rotura del material. ¿Qué es lo que medimos con este ensayo? La energía que absorbe el material. Y esa energía, fundamentalmente, ¿en qué la va a gastar? Y la va a gastar en deformarse y en romperse. Si un material absorbe mucha energía, significa que es muy tenaz. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto al principio cuando definimos? Bueno, la tenacidad, que es esa capacidad de absorber trabajo, energía, ¿para qué? Para deformarse antes de romper. Si el ensayo me da con un valor de energía muy grande, significa que el material absorbe mucha energía, que la emplea ¿en qué? En deformarse antes de romperse. Si el material absorbe nada, muy poca energía, significa de que esa energía solo la gastó ¿en qué? En romperse, no hay deformación. Entonces ahí el material tiene muy baja tenacidad, estamos diciendo que el material se comporta frágilmente. En el caso del material que tiene alta tenacidad, decimos que se comporta dúctilmente. Este ensayo es un ensayo bastante característico, ¿por qué? Porque se utiliza más que nada para, de alguna forma, comparar las características de materiales de distintos lotes. Yo trabajo con materiales
y compro distintas provisiones a distintos proveedores, o le compro al mismo proveedor y me va trayendo distintos lotes, ¿y qué hago? Comparo, saco probetas de cada lote y comparo y mido los resultados, mido el comportamiento, cuánta energía absorbe. Y yo esa energía no la voy a utilizar, o sea, el resultado numérico que puedo utilizar, no se utiliza en el cálculo. O sea, no es que, como en el ensayo de tracción, yo determinaba el límite elástico, y el límite elástico multiplicado, afectado por un factor de seguridad, es la tensión admisible con la cual ustedes van a diseñar una pieza. Acá no. Acá simplemente comparo y digo, bueno, este lote sí se comporta exactamente igual que este lote. Sí, los dos son tenaces, este se comporta un poco mejor que el otro, pero no, si me dio 10 kilogramos y el otro me dio 8, ese 10 o 8 kilogramos no lo utilizo para ningún cálculo de dimensionamiento. Simplemente es para comparar resultados entre distintos lotes, distintas partículas. Bien, la máquina es una máquina extremadamente sencilla, ya la van a ver hoy en el video. Tiene una columna, acá tiene una base, acá es donde va montada la probeta, tiene un dispositivo de agarre. Este es el brazo, acá está el martillo que tiene un determinado peso, una determinada masa establecida por norma. Este brazo puede pivotear con respecto a este punto. Esto inicialmente está en esta posición, a una cierta altura H0, yo suelto, y entonces el martillo va a caer, y acá en esta posición, sujeta de esta forma, se encuentra la probeta. Entonces el martillo va a golpear a la probeta en la cara opuesta a la entalla, en la altura de la entalla. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, acá, en esta posición, ¿qué voy a tener? Acá, que es la posición inicial, voy a tener una energía